Hola cantantes, hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, me hace especial ilusión publicar este vídeo, ya que es una temática que he trabajado durante muchos años, he investigado y he intentado divulgar. Esta temática se basa en cómo afectan los cambios hormonales en nuestra voz, en el canto, porque hay datos muy interesantes de cómo afecta hormonalmente los cambios de la progesterona, el estradiol, cómo afectan a nuestra calidad vocal. Cambios hormonales que no solo llevan a cambios en la laringe, en las cuerdas vocales, sino también problemáticas gástricas que nos pueden afectar a nuestra voz. Ahora mismo la mitad de personas que están viendo este vídeo, los chicos, estarán huyendo en masa pensando que este vídeo es otro vídeo sobre menstruación. En parte sí que es verdad, pero hormonas y voz tenemos todos, así que os voy a dar datos muy interesantes y yo me quedaría hasta el final, al menos para tener más información sobre lo que le pasa a la mitad de gente que habita este planeta, es decir, a las mujeres, y cómo podemos entender mejor esos cambios súbitos que a veces se dan en las voces de las cantantes. Así que empecemos. Y antes de empezar a dar datos científicos, fisiológicos, hormonales y de calidad vocal, me gustaría hacer hincapié en dos temas básicos que me parecen súper importantes a nivel personal y a nivel social. Estos puntos se basan en 1. Este vídeo no es un vídeo solo dedicado a mujeres. Es decir, el 49,9% de la población mundial son mujeres que alguna vez han tenido, tendrán o están teniendo la menstruación, el ciclo menstrual, cambios hormonales. Es decir, la mitad del planeta. Estaría muy bien que todos y todas nos interesáramos por estas temáticas, aunque no nos afecten directamente y personalmente. El segundo tema en el que quiero hacer hincapié es el tema mismamente de hablar de la menstruación. A siglo XXI que estamos, 8 de marzo concretamente, de 2021, parece que hablar de la menstruación realmente es algo normal, normalizado, libre, abierto y que no hay problema para hablar de esto, pero no es así. Vivimos en un mundo donde la menstruación aún se habla a través de eufemismos, hay tabús y hay muchas capas de gris que hacen que o no interese el tema o no se hable abiertamente. Desde pequeña siempre me sorprendió el hecho de no poder decir que me dolían los ovarios, que tenía la regla o que usaba compresas y tampones y que fuera algo como oculto. El tema de la menstruación hoy día es un poco de cara al público, somos modernos, feministas y guays, y sí, se puede hablar de la menstruación, pero realmente no es así. Por tanto, es un poco el tema de la menstruación de Rodinger. Puedo hablar, pero a la vez no puedo hablar de ella. Deberíamos normalizar y aceptar que somos capaces de ver a través de una pantalla películas súper violentas con un montón de sangre, con decapitaciones, con muertes, con médicos haciendo operaciones en vivo, que está muy bien, pero no somos capaces de ver una compresa o de hablar de un sangrado vaginal. Quizá deberíamos revisar un poquito estos temas. Dicho esto, vamos a concretar más en los temas fisiológicos. Ahora sí, vamos a hablar de datos concretos. Tengo alumnas que a veces han venido a clase, son nuevas y ciertos días tenían la voz extraña. Es decir, la calidad vocal variaba de su calidad vocal habitual. La voz era como más rasposa, no tenían los agudos que tenían normalmente, les costaba más hacer ciertos efectos. ¿A qué es debido? Al ciclo menstrual y concretamente a los cambios hormonales. Los cambios hormonales producen un proceso inflamatorio en las cuerdas vocales. Es decir, las cuerdas vocales se inflaman y no actúan como deberían actuar en los días normales. Estos procesos inflamatorios de las cuerdas vocales son los mismos de si yo me doy un golpe y me sale un morado o un chichón o me tuerzo un poco un tobillo, se hincha, se inflama, evidentemente. Pero aquí el problema viene de la propiocepción, es decir, de la concepción de un órgano interno que no vemos. Las cuerdas vocales están dentro de nuestra laringe, como he explicado en vídeos anteriores. Por tanto, nos cuesta mucho comprender y entender su forma, su función, su sensibilidad. Y por tanto, muchas veces cuando tenemos estos problemas vocales no vamos a pensar que se trata de un proceso inflamatorio natural del cuerpo en ciertos días. Hay estudios que dicen que a un 33% de las mujeres que usan su voz para cantar les afectan
estos cambios premenstruales o menstruales. No a todas las mujeres nos afectan de la misma manera y en el mismo grado. Incluso hay mujeres que ni lo notan. Antes de empezar a explicar los efectos sobre la voz, es muy importante que sepamos 1. El ciclo hormonal femenino y 2. Las principales hormonas que nos afectan. Muy sencillo, el ciclo hormonal femenino se divide en 2 grandes fases, la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular se subdivide a su vez, sencillo, en los días de menstruación y posteriormente los días de ovulación. Y justo cuando acaba la ovulación empieza la fase lútea. La fase lútea es aquella fase en la que no ocurre nada. ¿Por qué? Porque nuestro útero y nuestro óvulo está esperando a ser fecundado. Si en la fase lútea no se ha producido el embarazo, viene la fase secretora, es decir, aquellas mucosas, sangre y tejidos que se han ido acumulando en nuestro útero se descomponen y bajan en la menstruación y vuelve a empezar el ciclo. Las 2 hormonas básicas para estos cambios, porque son las que se generan en más cantidad y las que más afectan a la voz, son la progesterona y los estrógenos, también llamados estradiol. Antiguamente, estos cambios hormonales que afectaban a la voz los llamábamos laringopatía menstrualis. Hoy día les llamamos síndrome vocal premenstrual, PMVS en inglés, Premenstrual Voice Syndrome. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de cómo afectan estos cambios hormonales a la fisiología, al aparato fonador. Vamos a poner un poco de orden en estos efectos secundarios que tiene sobre nuestros pliegues vocales. 1. Aumento de las hormonas sexuales en las mucosas que recubren los pliegues vocales. Eso hace que se aumente la inflamación de la cuerda vocal, del pliegue vocal, con lo cual será más gruesa y menos elástico, es decir, con menos capacidad para estirarse. Esta inflamación viene de una vasodilatación y también viene dada por un aumento en la retención de líquidos. Como curiosidad, destacar que este aumento de las hormonas sexuales en las mucosas de los pliegues vocales se dan de manera paralela y similar en un aumento también de las hormonas sexuales en las mucosas que recubren el cuello del cérvix, es decir, en nuestro útero. Como os he explicado anteriormente en otros vídeos, para llegar a nuestras notas más agudas, la laringe se debe inclinar y así hacer que las cuerdas vocales se estiren y vibren a mucha velocidad, cosa que hará que podamos hacer estas notas tan agudas. Si en un proceso inflamatorio, como es el caso del cambio hormonal de la fase menstrual o premenstrual, hace que nuestras cuerdas vocales estén más gruesas y menos elásticas, nos costará mucho llegar a estas notas tan agudas. En el caso del canto moderno, aparte de no llegar a las notas agudas con tanta facilidad como llegamos normalmente, esto también nos dificultará la producción de efectos vocales complejos, como pueden ser las distorsiones, el grunting, el growling y sobre todo el whistle. El whistle, que son esas notas aireadas tan agudas en el falsete que evidentemente ciertas mujeres en proceso premenstrual o menstrual no podrán realizar como lo hacen normalmente. Y no pasa nada. 2. Este proceso inflamatorio no solo afecta a los pliegues vocales, también afectará a las cuerdas ventriculares o también llamadas cuerdas falsas, que son aquellas que tienen como objetivo proteger y cubrir las cuerdas vocales verdaderas. La faringe también se verá inflamada. Habrá más tensión de mandíbula, de lengua, de músculos extrínsecos e intrínsecos de la laringe y otras musculaturas relacionadas con el aparato fonador. 3. Estos cambios hormonales también afectarán al control neuromotor, es decir, se reduce la velocidad de transmisión de información entre nuestra laringe y nuestros pliegues vocales. Esto se evidenciará en una menor velocidad a la hora de hacer notas rápidas, de articular riffs, runs, los flips, los cambios de registro rápidos o por ejemplo en un vibrato. 4. Aumenta la viscosidad y la acidez en la mucosidad de los pliegues vocales. 5. Estos cambios hormonales premenstruales también van a disminuir la motilidad gástrica. ¿Qué es la motilidad gástrica? Pues la motilidad no es nada más que los movimientos autónomos e independientes, en este caso de nuestro aparato gástrico.
Es decir, aumentará la posibilidad de reflujo gástrico, como por ejemplo es mi caso. Cuando me tiene que venir la regla o me viene la regla, tengo muchísimo más reflujo gástrico. ¿Cuáles son los efectos colaterales a estos cambios hormonales? Como ya hemos dicho, un 33% de las mujeres ven su voz afectada por estos cambios hormonales. Y como ya hemos dicho, el aparato fonador está dentro de nuestro cuerpo. Nuestra voz es un instrumento interno. Por tanto, deberemos lidiar con ciertos cambios, como por ejemplo, aumento del cansancio, la fatiga o la falta de energía. Esto hará que nuestros músculos también estén con menos energía y no sean capaces de trabajar de la misma manera que trabajan normalmente o de generar este apoyo muscular que normalmente generan. Esto comprometerá directamente pues a efectos o calidades vocales como el belting, como grandes potencias o como efectos vocales un poco más arriesgados. Estos cambios hormonales afectan directamente en las calidades vocales, por eso notaremos fatiga vocal, ronquera o cierta disfonía, falta de brillo, falta de intensidad, falta de precisión en los pianísimos, es decir, aquellos pasajes o notas más leves de volumen. Y un aumento en el exceso de aire en la voz. Eso es muy típico, es decir, las cuerdas cuando se inflaman no acaban de sellar o cerrar correctamente, por eso en esos días notaremos que habrá más aire en nuestra voz que nos costará cerrar o controlar. Y por último, y no menos importante, deberemos lidiar, como no, con los dolores propios de la menstruación. Como ya hemos dicho, no a todas nos afectan de la misma manera y en el mismo grado estos cambios hormonales que se traducen en cambios en la voz. En la ópera, en el mundo lírico, es muy importante la precisión y muchas veces las notas límite que dan ciertas cantantes. Ciertas cantantes que en esos días premenstruales o menstruales tienen que usar sustitutas porque no son capaces de hacer su trabajo como lo hacen normalmente. No son capaces de dar esas notas o tener esa velocidad de articulación o de afinación. Pero no todo van a ser malas noticias. En estas fases de cambio hormonal, menstruales o premenstruales, la sensibilidad, la creatividad, la capacidad auditiva aumentan muchísimo. ¿Cómo solucionaremos estos problemas en los cambios de calidad de la voz? Si los problemas son muy severos, consultaremos evidentemente con el médico especialista, con el ginecólogo, y él nos dirá qué podemos hacer. Muchas veces se recomiendan pastillas anticonceptivas, no seré yo la que recomiende esto, pero a veces sí que se llegan a recomendar para equilibrar el balance de los cambios de las hormonas. Pero a la vez, estas pastillas hormonales también pueden llegar a desequilibrarlas de otra manera, por tanto no siempre es la mejor solución. Soluciones: descanso, paciencia, bajar los niveles de autoexigencia. Durante esos días podemos trabajar otras partes de nuestra voz o de nuestro repertorio que no pidan tanta exigencia en cuanto a notas extremas o a cuanto a efectos. No sentirnos mal por los problemas que pueden acarrear en clases, ensayos o conciertos. Muchas veces nosotras mismas escuchamos estos cambios en la calidad vocal, pero realmente son muy mínimos y el resto de la gente no los nota. Son más una percepción propia que nos lleva a dolores de cabeza que no una realidad que los otros vayan a escuchar. Por último, y me dirijo a las chicas, es muy importante tener esta información y no sentirnos mal por estos cambios en nuestras voces. Es un tema poco tratado, es un tema del que no he encontrado mucha información a lo largo del tiempo, por eso he hecho este vídeo, porque es muy importante que nos ayudemos a difundir esta información. Información que podemos compartir, como yo estoy haciendo este vídeo, con compañeros, ya sean chicos o chicas, músicos, y decirles, hey, con toda tranquilidad, pues mira, tengo la regla y mi voz no está bien, por tanto hoy haré lo que voy a poder. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No os olvidéis de compartirlo si creéis que así podéis ayudar a alguna mujer con síndrome vocal premenstrual o para divulgar la información. También podéis ayudar al canal dándole al like o al suscribir si aún no lo habéis hecho y creéis que la información que damos en los vídeos de este canal os es útil y os es interesante. Os espero próximamente con muchos más vídeos sobre música, canto, técnica vocal, microfonía y covers. Antes de empezar a dar... Autobús. Stop, chicos.
Ya sé que la mitad de vosotros os da ganas de iros a ver otra cosa. 3.